Bueno chicos, ahora vamos a hablar de los linfocitos NK y sus receptores. Ustedes ya conocen que hay tres tipos de linfocitos, los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK, que si nosotros lo viésemos en el microscopio no podríamos diferenciarlos, entonces se utilizan otros métodos para poder separarlos. Ahora les voy a comentar. Bueno, dentro de las características de las células NK podemos decir que constituyen entre el 10 y el 15% de los linfocitos circulantes. Los linfocitos que predominan en sangre periférica son los linfocitos T, luego le siguen los linfocitos B y por último las células NK. Tienen una vida media de 2 semanas aproximadamente, forman parte de la inmunidad innata y se cree que se las considera dentro de la inmunidad innata porque no necesitarían para su actividad citolítica una inmunización previa del individuo ni una preactivación como lo necesitarían los otros tipos de linfocitos. Cumplen un papel destacado en el control de infecciones virales, en la eliminación de tumores y participan en el rechazo de órganos trasplantados. Y esto que es muy importante de las células NK es que regulan, ¿sí?, qué tipo de inmunidad es la que se va a activar. Por eso podemos decir que regulan la inmunidad adaptativa. Existen dos tipos de NK, las cuales se las podría diferenciar por su fenotipo, o sea, por la expresión de proteínas en su membrana. En el gráfico, en este gráfico que es de dot plot, podemos ver, ¿sí?, que hay una población que se encuentra en mayor proporción y que tienen como marcadores principales el CD56-DIM, que es un marcador que se expresa en forma suave, y un marcador que se llama CD16-Bright o intenso. Ahora, ¿cuáles son las características de este tipo de NK? Se encuentran en el 90% de las células NK en sangre periférica, no trafican órganos linfoides secundarios porque no expresan el receptor de quimoquinas, el CCR7, expresan receptores de quimoquinas que les permiten migrar a tejidos inflamados y sitios mucosos. Tienen una alta capacidad de mediar citotoxicidad mediada por anticuerpos y esto se debe a que tienen en su membrana el CD16 de forma intensa, como ven aquí, que es un receptor de tipo FC. Entonces, ¿sí?, es la que le da la capacidad de poder mediar este tipo de citotoxicidad. Tiene una intensa expresión de perforinas y granenzimas y una alta actividad citolítica natural. Y tiene baja capacidad de secreción de citoquinas. Ahora, la otra población que se conoce de linfocitos NK, ¿sí?, es una población que tiene una alta expresión de CD56 y un CD16 suave o prácticamente negativo. Este tipo de células, ¿sí?, se encuentra en un 10% en sangre periférica, trafican órganos linfoides secundarios porque expresan, mejor dicho, el receptor de quimoquinas, el CCR7, no migran a tejidos inflamados, tienen una baja capacidad de mediar la citotoxicidad dependiente de anticuerpos y esto se debe porque, si usted se pone a pensar, tienen prácticamente negativo el CD16, que es el receptor encargado de este tipo de citotoxicidad. Tiene una débil expresión de perforinas y granenzimas y una baja actividad citotóxica natural, lo cual es entendible por esto que les comento, que tienen un receptor, el receptor FC prácticamente nulo. Y lo que tiene, la particularidad importante de este tipo de células es que tiene una alta capacidad de secreción de citoquinas. Por eso se dice que este tipo de NK serían NK de tipo reguladores.
Bueno, ¿cuáles son las funciones de las células NK? Tienen como funciones principales la citotoxicidad. Dentro de la citotoxicidad tenemos un mecanismo secretorio con la exocitosis de los gránulos. Ustedes saben que dentro de los gránulos las células NK tienen granenzimas y perforinas. Las perforinas, ¿sí?, son proteínas que se polimerizan en la membrana, actúan como, si ustedes recuerdan, el complejo MAC del complemento, o sea, forman un poro, lo que le permite de esta manera ingresar a la gran enzima, que son enzimas proteolíticas que inducen a la apoptosis a la célula diana. Y tenemos otro mecanismo de citotoxicidad, que es el mecanismo no secretorio, que se produce a través de la activación de receptores de muerte. Esto, bueno, ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y la otra de las funciones importantes de las células NK es la producción de citoquinas inflamatorias, en la cual fundamentalmente sí producen interferón gamma, pero también producen otras citoquinas como el TNF-alfa, factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos, e interleuquina 13. Lo que tienen este tipo de células es que pueden, a través de ejercer funciones de activación de otros linajes celulares importantes para erradicar tumores o agentes infecciosos. Bueno, dentro de los mecanismos de activación de las células NK tenemos la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que como les había comentado previamente, son las células marcadas con anticuerpo isotipo IgG, van a ser reconocidas por el receptor CD16 o FCR3 del linfocito NK, y de esta manera se van a activar y van a inducir la apoptosis de la célula diana. Y después tenemos otro tipo de citotoxicidad que va a ser independiente de anticuerpo, y que en este tipo de citotoxicidad el papel de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase tipo 1 es el que va a tener un rol fundamental, que bueno, esta citotoxicidad está de alguna manera explicada a través del modelo del doble receptor. Bueno, aquí en esta diapositiva pueden ver cómo actúa, cómo realiza, digamos, su mecanismo citotóxico las células NK. Tenemos la célula NK con el receptor, ¿sí?, FC, que es el CD16, como antes les había comentado. Esta es una célula que está infectada por algún virus. Entonces, esta célula va a estar opsonizada por una inmunoglobulina G. Entonces, esta célula NK lo va a reconocer, se va a unir a través de su receptor a la porción FC de la inmunoglobulina. Esto la va a activar, ¿sí?, y va a producir la muerte de la célula. Los linfocitos NK también son capaces de lisar células que no estén recubiertas de anticuerpos. Para reconocer sus células dianas de esta forma, los linfocitos NK utilizan un complejo sistema de receptores, activadores e inhibidores que tienen como ligando diferentes moléculas de la familia del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Algunos virus, como por ejemplo el citomegalovirus o el herpesvirus, interfieren con diversos mecanismos de las células que infectan, y estas pierden la expresión de la molécula HLA clase 1. También algunos tumores acumulan mutaciones que les producen la pérdida de la expresión de las moléculas HLA de clase 1, y en estos casos las células infectadas o células tumorales se convierten en invisibles para los linfocitos T citotóxicos y evitan de esta forma ser atacadas. Los linfocitos NK tienen la capacidad de detectar en las células
la no expresión de la HLA de clase 1 en su superficie y de esta manera, ¿sí?, complementan el papel del linfocito T citotóxico. ¿Cómo la detectan? A través de estos receptores que yo les comentaba, ¿sí?, que es el receptor de activación y el receptor inhibidor, que es el más aceptado, que es el modelo del doble receptor, que es el que hoy en día hace explicar cómo actúan estas células cuando es una citotoxicidad independiente de anticuerpos. Como pueden ver, ¿sí?, esta célula tiene un receptor inhibidor, un receptor activador, y esta célula, ¿sí?, de alguna manera expresa en su superficie el HLA1 y un ligando para el receptor de activador. Pero a pesar de que la célula NK sí tenga un ligando para su receptor activador, siempre va a predominar la señal del receptor inhibidor. Entonces, en este caso, la célula NK no se va a activar y no va a inducir la apoptosis de esta célula. Ahora, en el caso de que nuevamente la célula exprese, ¿sí?, el ligando del receptor inhibidor, que es el HLA tipo 1, nuevamente la célula NK no se va a activar, ¿sí?, y por ende no la va a alisar. En este caso podemos ver que esta célula que está infectada no expresa, ¿sí?, moléculas de HLA tipo 1, por ende el receptor inhibidor no la ve, entonces, que tiene como ligando la HLA1, entonces en este caso, ¿sí?, se va a activar y va a alisar la célula. Bueno, ahora vamos a hablar de los receptores activadores e inhibidores. De acuerdo con el ligando que unen los receptores para NK, se pueden dividir en dos grupos. Aquellos que unen moléculas de la familia del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y un segundo grupo de receptores que no pertenece a la familia del complejo mayor de histocompatibilidad. Atendiendo entonces a su estructura, estos receptores se pueden dividir también en dos grupos: los que pertenecen a la familia de a la superfamilia de las inmunoglobulinas, que tienen al menos un dominio similar al de las inmunoglobulinas, de ahí sería su nombre, y los formados por proteínas de la familia de las lectinas. Dentro de los receptores de NK pertenecientes a la superfamilia de las inmunoglobulinas, podemos mencionar a los ILT o la IR y a los KIR. Estos últimos pueden ser activadores o inhibidores. Los KIR inhibidores se caracterizan por tener una cola larga citoplasmática con motivos ITIM, mientras que los KIR activadores tienen una cola citoplasmática corta y por ende no tienen motivos ITAM por sí mismos, sino que tienen asociados de forma no covalente a otra proteína llamada DAP12. Esta proteína es la que tiene una cola citoplasmática larga y es la que tendría los motivos ITAM para producir la transducción de señales. Luego tengo receptores de tipo lectina que tienen como característica común dominios de tipo lectina, valga la redundancia. Existen también receptores que son inhibidores y activadores. Dentro de este tipo de receptores tenemos los CD94 NKG2. Estos están formados por dos cadenas polipeptídicas unidos covalentemente, el CD94 y el NKG2. Hay varios genes que codifican para el NKG2 y un solo gen que codifica para el CD94. Por esta razón es que para el NKG2
se encuentran varias formas de este receptor, dentro de los que se encuentran el NKG2A, que es un receptor inhibidor. También tenemos el NKG2C y el NKG2E, que son receptores de tipo activadores. El NKG2A unido a CD94 es el más conocido dentro de los receptores inhibidores y, como antes hemos mencionado, tiene una cola citoplasmática larga en donde tiene los motivos ITIM. En cambio, los receptores activadores tienen una tercera proteína, la cual es la DAP12, que tiene los motivos ITAM necesarios para traducir las señales. También podemos mencionar el NKG2D, que es un receptor activador que detecta moléculas llamadas MYC. Este otro receptor de la misma familia no se une, ¿sí?, al CD94, pero sí se acopla a una proteína adaptadora, que es la DAP10, que es la que traduce las señales. Como característica principal, tiene como ligando una proteína que es la llamada MYC. Este tipo de proteína se expresa fundamentalmente en situaciones de estrés celular. Se postula que se la utiliza como estrategia para llamar la atención de los linfocitos NK. Por ejemplo, en algunas situaciones como choque térmico o por alguna infección por algún virus, como por ejemplo el citomegalovirus, esto hace que la célula exprese la proteína MYC y ésta sea reconocida por el receptor NKG2, el cual inducirá a la muerte celular de la célula diana. Bueno, chicos, aquí en esta filmina podemos ver ejemplos de lo que les acabo de comentar, de los tipos de receptores. Entonces tenemos la célula NK con su receptor activador e inhibidor. Acuérdense que el receptor activador generalmente tiene acoplada una proteína, ¿sí?, que es la que le va a traducir las señales. Y tenemos esta célula diana, que como les dije antes, ¿sí?, son las que siempre, o sea, en situaciones normales, expresan el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, o sea, el HLA. Entonces, si la célula NK sensa esta célula y encuentra a su ligando del receptor inhibidor, va a predominar esta señal y la célula NK no se va a activar y por ende no va a inducir la lisis de esta célula. En el caso de que por alguna razón, ¿sí?, la célula diana no exprese en su superficie el HLA, ¿sí?, va a predominar la señal de activación, la célula NK se va a activar y va a inducir, ¿sí?, la apoptosis de esta célula. Aquí tenemos otro ejemplo de este receptor, el NKG2D, ¿sí?, que como les había dicho, tiene como ligando una proteína que se llama MYC y que en situaciones de estrés celular se induce la expresión de este tipo de proteínas, como por ejemplo en el choque térmico o en la infección por algunos virus. O aquí también tenemos otro ejemplo, como son las radiaciones ionizantes o agentes alquilantes.
Entonces, como forma de hacer saber a las células NK que esta célula está de alguna manera ha sido alterada por algún proceso, ¿sí? Expresa en su membrana esta proteína y la célula NK la reconoce e induce, ¿sí?, su muerte por apoptosis. Bueno, chicos, como vieron durante el teórico, para que les quede así un poco un resumen, acuérdense que cuál es la función de la NK, que tiene una función citotóxica y una función reguladora, porque tienen la particularidad de producir algunas citoquinas. También tiene como su activación, tiene una activación dependiente de anticuerpos y otra independiente de anticuerpos, y tienen diferentes receptores en su membrana que a medida que la célula NK vayan sensando a las diferentes células del organismo, se van a dar cuenta o no si esta célula ha sido infectada o ha sido alterada por algún mecanismo, ya sea térmico o porque se haya producido alguna radiación o alguna infección. Bueno, esto va a ser sensado por estas células y va a inducir, ¿sí?, la muerte de la célula diana por apoptosis. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Hasta luego.